Hola, feliz día a todos. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Hoy en la clase vamos a ver cuáles son los tipos de proyectos, cuáles son los tipos de sistemas. Obvio, entre estos dos, aunque van a existir un millón más, vamos a ver hoy los que son más utilizados en América Latina, en Argentina puntualmente. Por lo general, la América Latina se maneja más o menos igual. También vamos a ver las preguntas teóricas frecuentes, las técnicas y que tengan descrito un flujo de trabajo completo genérico, para que puedan guiarse en las entrevistas. Cualquier duda que tengan, como siempre, me van preguntando por el chat y lo vamos respondiendo como se pueda. Vamos a arrancar por los tipos o rubros de proyectos en América. Más que nada los más buscados. Si bien hay muchos más, estos son para los que hay más demanda actualmente, que están buscando QA. Tenemos el rubro bancario. Un banco es un tipo de entidad financiera de crédito cuyo principal fin es el control y la administración de dinero por medio de distintos servicios ofrecidos, como el almacenaje de grandes cantidades de dinero, o pocas, como es nuestro caso, es decir, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, la realización de operaciones financieras o la concesión de préstamos o créditos, entre otros. Estos préstamos pueden ser a nosotros, que somos personas comunes, o a empresas. Cualquier tipo de préstamo puede ser préstamo personal, tarjeta de crédito, préstamo para un auto, para una casa, cualquier cosa que ustedes le estén financiando de alguna manera es un préstamo. Dos características para saber que el proyecto es bancario es que pertenece o cumple con las regulaciones del Banco Central del país, en este caso del BCRA, en los demás países el Banco Central que corresponda, y que las tasas aplicadas de interés o de cobro de servicios, gastos administrativos, etcétera, son reguladas también por el Banco Central del país donde se encuentra. Luego tenemos un proyecto que es casi igual al bancario, pero no es lo mismo, que son los proyectos financieros. Una financiera es una entidad que realiza operaciones financieras, concesión de préstamos, créditos, entre otros. Si se dan cuenta, la primera particularidad es que de las financieras no nos nombran que tienen almacenaje de dinero, es decir, no tenemos una caja de ahorro. Una característica sería, no pertenece ni cumple con las regulaciones del Banco Central del país, y no porque no quieran, sino porque están regulados por otro ente. Otra característica es, los porcentajes de interés no son regulados por el Banco Central, lo mismo, como están regulados por otro ente, se rigen por otras normas que no son las del Banco Central. Y la que les mencionaba de primera era que no tenían cuenta corriente. Una diferencia entre un proyecto bancario y financiero es básicamente la estructura en la que está hecho el proyecto. Los proyectos bancarios, por lo general, tienen una arquitectura mucho más amplia, mucho más robusta, interactúan mucho más sistemas para poder llegar a cabo esas tareas, mientras que los sistemas financieros son un poco más sencillos y normalmente no tienen tantos años de antigüedad porque los van renovando poco a poco, ya que el riesgo es menor al renovar o hacer actualizaciones. También los bancos, por norma de los países, tienen que estar operando 24 horas, bien sea en sucursal, después en la noche tienen que estar online digitalmente, pero a diferencia de las financieras, no tienen esta ley en los países, es decir, que pueden suspender su sistema unas horas o sus servicios unas horas y poder hacer las actualizaciones y los deploy correspondientes. Para que tengamos bien claro cuáles son las empresas bancarias o financieras, menciónenme algunas primero bancarias de acá de Argentina. Los leo por el chat. Está bien, el Banco BBVA, sería también Banco Galicia, Santander, Ciudad, etcétera. Todos los bancos donde ustedes tienen una sucursal a la que pueden ir. Luego tendríamos los bancos digitales, que algunos ya están siendo regulados, pero mientras no están siendo regulados, entran dentro del rubro financiero. Wallap actualmente, o sea, este año ya está siendo regulado, es decir, ya es un banco, ya no es una financiera, pero hasta el año anterior era una financiera. Y una financiera podría ser AirTMT, ANC, Lemon, Mercado Pago, Efectivo Sí, Crédito Argentino, en algunos países Falabella, donde no tiene sucursal bancaria.
Entonces, otra manera de diferenciar si es una financiera o un banco, es que los bancos entre sí tienen más o menos los mismos porcentajes de interés y de comisiones. A diferencia de las financieras, entre una y otra pueden ser totalmente diferentes los costos entre comisiones y gastos de operar, etc. Las tarjetas de supermercado tipo Carrefour y Walmart son financieras. Si se dan cuenta, esas tarjetas tienen un costo de mantenimiento si no la usan, y si la usan tienen los intereses. Entonces, y los intereses son altísimos. Reserve sería una aplicación financiera. Exacto. Reserve es la aplicación es como un exchange para intercambiar criptos entre dinero fiat. Bueno, otro de los productos o de los proyectos más importantes donde todos interactuamos día a día son los e-commerce. Los e-commerce o comercio electrónico consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet. Es decir, cualquier producto que ustedes puedan comprar a través de Internet, es decir, que incluya una pasarela de pago que ustedes puedan pagar de manera online, es un e-commerce. ¿Qué vendría a ser un e-commerce? Mercado Libre, cualquier tienda de ropa que venda de manera digital y ustedes puedan pagar por ahí, las aplicaciones de delivery, todo donde incluya, o sea, donde podamos mostrar los productos, podemos mostrar campañas publicitarias, podemos tener banners, promociones, y pagar es un e-commerce. Amazon, etc. Y los cursos de Academia Cuba, sí, son un e-commerce. O sea, tienen una parte del e-commerce que es la parte de pagos. Otro tipo de proyecto son los de streaming. Los de servicios de streaming son los servicios por suscripción que permiten a sus miembros ver series, películas sin publicidades en un dispositivo con conexión a Internet. También permiten descargar series y películas en un dispositivo con sistema operativo iOS, Android o Windows y verlas sin conexión. Esto aplica no nada más a series y películas, sino a cualquier contenido que sea en video. En este tipo de proyectos, lo más importante es poder evaluar la carga y el estrés para que después no reviente con el número de usuarios. Exacto, Netflix, HBO, Disney, todos esos, Clarovisión. Otro tipo de proyecto es el de videojuegos. Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permite simular experiencias en la pantalla de un televisor, computadora o dispositivo móvil. Acá lo mismo, los videojuegos, lo más importante son las mismas pruebas que mencioné anteriormente en los de streaming, que son las de carga y estrés. Más allá de las de usabilidad y jugabilidad que se hacen con público que ya tenga experiencia en videojuegos. Bueno, luego tenemos los nuevos tipos de proyectos que se están integrando a las financieras, son los proyectos blockchain, que uno de los proyectos, un proyecto blockchain es una base de datos cifrada y segura que se usa para las transacciones y que no vive en un solo lugar, sino que tiene muchas partes en Internet. Se puede aplicar a todo tipo de operaciones, tales como seguimiento de paquetes, envío de dinero, cambio de divisas. Para que se entienda bien, un proyecto no puede ser 100% blockchain porque la parte de blockchain es nada más el backend, es decir, la parte de procesamiento de datos, de lógica, de creación de funciones. Pero luego tenemos la parte de frontend, que es la parte visual, que se hace con cualquier otro sistema, por lo general, o lo que se está usando más actualmente, es React Native. Entonces, dentro de los proyectos financieros podemos tener alguna parte del proyecto que esté en blockchain, como es el caso de Reserve, Lemon, Velo y cualquier wallet digital o virtual que tenga intercambio entre criptomonedas y dinero fiat, que es el dinero que usamos actualmente. Otros rubros súper importantes están el rubro de la salud, que son los software médicos, las herramientas tecnológicas que se enfocan en mejorar, asistir y apoyar las actividades diarias de gestión de un centro de salud o cualquier especialidad, automatizando procesos administrativos. Es decir, donde registramos al paciente, llevamos todo el historial. Si se dan cuenta o si lo han visto alguna vez cuando van al médico, los software de salud no son
tan amigables para las personas que no estudiaron medicina, ya que depende de para la especialidad que esté hecha, tiene características especiales. Por ejemplo, un software de salud para odontólogos va a tener en código cómo se llama cada diente para que el odontólogo pueda por código, o sea, con un código decir qué está haciendo en cada diente, en el detalle. O un software, no sé, de estética, seguro va a tener un cuerpo dibujado donde el médico puede marcar qué parte se va a estar trabajando. Luego tenemos las aplicaciones de delivery, que si bien están dentro de los e-commerce, tienen una particularidad que es que tienen el rastreo satelital integrado. Los e-commerce no tienen rastreo satelital en vivo, sino que simplemente ustedes callan la orden y se les va a estar informando cómo avanza de estatus, pero no están viendo en tiempo real lo que está pasando o cómo se está moviendo el paquete. A diferencia de los de delivery que tienen este seguimiento en tiempo real o casi real. Esto, hasta acá terminamos con los tipos de proyectos más famosos en América. Después hay un millón más, pero estos son para los que actualmente se están buscando más testers. Si los tuviera que mencionar en orden, el orden en el que hice las diapositivas y pondría delivery antes que salud. El de salud es un poquito, buscan gente con algo de experiencia en el rubro de la salud. Y que bueno, que haya hecho algún curso de testing o de sistemas. Luego, ahora vamos a hablar sobre los tipos de sistemas. En tipo de sistemas me refiero a las características internas de cada uno, cómo encasillar cada uno de todos estos proyectos de diferentes rubros en un tipo de sistema. Y vamos a arrancar por los CMR. Disculpen, por CMS, aquí me equivoqué y tengo que modificarlo. Voy a arrancar por CMS. Un CMS en inglés es Content Management System. ¿Qué significa? Es un sistema de manejo de contenidos. Es un programa informático que permite crear un entorno de trabajo para la creación y administración de contenidos, principalmente en páginas web, por parte de los administradores, editores, participantes y demás usuarios. Un CMS no incluye una pasarela de pago y básicamente solo lo que van a hacer ahí es crear y administrar contenido visual. Es decir, no se descarga contenido, o sea, no te lo llevas de ahí, solo lo miras a demanda en el lugar. Los más famosos, los más utilizados son WordPress, Drupal y Wix. Seguro todos hemos interactuado con algún WordPress o con algún Wix. Con Drupal es un poco más raro verlo, ya que Drupal se utiliza más que nada para los sistemas gubernamentales. Es un CMS, pero su seguridad es mucho más fuerte que la de WordPress y la de Wix, y por eso lo eligen los sistemas gubernamentales para sus páginas informativas. Ejemplo, si entran a la página del gobierno de Uruguay, es un Drupal, o la página del gobierno de Chile también es un Drupal. La de Argentina no. Otra particularidad que van a poder diferenciar entre Drupal, WordPress y Wix es que Drupal, la interfaz es un poco más dura, un poco más vieja, no es tan lindo. En cambio, para WordPress y para Wix hay un millón de plugins o cosas para poderlo personalizar y que sea lindo. Las características más importantes de un CMS es que tienen un uso intuitivo y fácil para simplificar la edición y publicación de contenidos. Es decir, ustedes entran a un blog y ustedes tienen que poder encontrar fácilmente dónde dejar el comentario o dónde publicar la foto si fuera para eso. No se requieren conocimientos de programación, configuración flexible y personalizada a través de múltiples opciones. Es decir, van a poder hacer lo que quieran o lo que se puede hacer en ese sistema sin tener que meter absolutamente nada de código, todo por una configuración de usuario final, como lo hacemos actualmente en cualquier página. También la seguridad está presente gracias a opciones como aprobación de contenido, verificación de correo electrónico, historial de login o registro de auditoría, entre otras. Si se dan cuenta, en Facebook anteriormente habían muchos contenidos que se tenían que aprobar para que se publicaran. Actualmente ya esas comprobaciones las hacen bot. Entonces, y Facebook ya integró un montón más de funciones, por lo que ya no sería un CMS. Pero cuando inició era un CMS. Es decir, cuando no pagábamos nada dentro de la aplicación, cuando no reproducíamos videos, cuando estaba totalmente nuevo, que era solo fotos y texto, era un CMS.
Otra característica de los CMS es que tienen medios de soporte para la ayuda, es decir, siempre van a tener dónde pedir ayuda, dónde conseguir información de lo que pasa comúnmente, y van a tener a alguien o a un soporte que les va a ayudar con lo que necesiten. Ahora sí vamos con los CMR, que un CMR es un Customer Relation Manager. Básicamente es un administrador de relaciones con nuestros clientes. Es un programa informático que nos permite organizar y gestionar todos los parámetros relacionados con nuestros clientes y que reúne información de cada proceso de venta individual, desde la captación del cliente hasta el análisis de satisfacción. Un CMR es el sistema que utilizan en personal, en Claro o en cualquier compañía cuando ustedes ya son clientes y tienen algún problema. Siempre les piden el documento o algún dato para diferenciarlos como clientes, y con ese dato ellos consultan en el sistema y pueden tener todo su historial de lo que estuvo pasando, de cuándo contrataron el servicio, de si estuvo todo bien, de si tuvieron algún problema, de si metieron algún reclamo, de si se solucionó o no. El poder tener todo este seguimiento indica que el sistema es un CMR. Y los más populares son Salesforce, Dynamics CRM de Microsoft y Sugar. Sí, los CMR se utilizan en ventas, soporte técnico, email marketing, etc. Es decir, todo donde ustedes necesiten llevar un control del paso a paso que están llevando con sus clientes es un CMR. Y algunas de las características son que tiene clasificación de los clientes o leads, omnicanalidad, es decir, que por el CMR ustedes deben poder ver todos los datos del cliente y todo el proceso que tiene previamente, todo este historial. También lleva la gestión de documentos, la gestión del embudo de ventas, es decir, se va a anotar en el CMR cuándo se vendió a ese cliente y bajo qué pauta, es decir, si se le dio algún descuento o no, si por dónde llegó ese cliente. También tiene la gestión de redes sociales. Esto quiere decir que está conectado con las redes sociales para poder captar esos clientes que están teniendo interés y que queden como pendientes para que los ejecutivos los contacten. Si se dan cuenta, cuando ustedes tuitean puteando algún servicio, después, al momentito inmediato, viene un bot y les habla y les dice que por favor les escriban al DM. En ese momento de que ustedes escriben al DM, se levanta un lead y va al CMR. Y entonces ahí se les comienza a dar seguimiento. Otra característica es la movilidad, es decir, tiene que ser accesible y poder accederse, o que sea fácil de instalar o que se pueda acceder desde la nube para que sea accesible para todos los ejecutivos y se pueda utilizar en cualquier momento. Y otra característica es que tiene integración con otras plataformas, como esta que le comento de Twitter, de cuando ustedes envían, o sea, reclaman a alguna compañía y la roban, de una les manda un bot y cuando ustedes le escriben al privado o hacen las instrucciones que dice el bot, en ese momento se crea un lead. Eso es una integración con otra plataforma. También hay muchos MR, o lo que más se utiliza de los MR de la integración con otras plataformas, es para buscar esto, precisamente, los clientes que están descontentos y poderlos solucionar para que no den mala publicidad de la marca o de la empresa. También hay otros rubros como el rubro de entretenimiento o de noticias, en donde estas integraciones se utilizan para levantar leads de lo que esté pasando. Es decir, ustedes tuitean, estoy en Avenida Libertador y está trancado porque hay un choque. Siempre va a haber un bot que tiene palabras claves que está buscando, como por ejemplo choque o trancado o palabras claves, y entonces en ese momento levanta el lead y eso pasa a un ejecutivo para que sea analizado si tienen que cubrir esa noticia o no. Otro tipo de sistema son los ERP, Enterprise Resource Planning, planificador de recursos empresariales. Es una aplicación de gestión que agrupa y maneja todos los procesos de negocio de una empresa, permitiendo en cualquier momento un acceso y una gestión integral de toda la información corporativa. ¿Esto qué quiere decir? Que acá nosotros podemos manejar todos los empleados de esa empresa, es decir, vamos a crearle un ID a cada empleado, vamos a poder recibir también las facturas de los proveedores, pagar las deudas de la empresa. Con deudas me refiero a internet, luz, agua, qué sé yo, material POP, remeras que manden a hacer, o sea, cualquier cosa que deba la empresa, lo estoy manejando desde este sistema. Cualquier pago que yo le tengo que hacer a un colaborador, lo estoy manejando desde este sistema. Cualquier historial de un colaborador, yo lo voy a ver en este sistema.
Y uno de los, también cuando hay cotizaciones, es decir, que están participando varias empresas y te mandan presupuestos, por lo general los ERP tienen la característica de que puedes recibir todos sus presupuestos y subirlos, y el ERP de una te presenta la gráfica de qué servicio te conviene más y por qué. Es decir, va a evaluar el precio, va a evaluar la calidad, va a evaluar la rapidez y los criterios que nosotros le pidamos que evalúe en esa cotización. Algunos de los ERPs más utilizados son SAP, Oracle, NetSuite, Microsoft Dynamics GP y Epicor. Diría que al menos de Centroamérica para abajo, los más utilizados son SAP, Oracle y Microsoft. Los demás, no, estos dos no se ven mucho. Pero en Europa sí se ven bastante. Algunas de las características de un ERP es que mejora la capacidad de gestión y de colaboración, que facilita el acceso a los datos de la empresa, que evita las duplicidades en las cotizaciones, facturas, en todo, que impulsa la toma de decisiones, ya que puede mostrarle gráficos de qué servicio les conviene más o no, aumenta la seguridad, ya que tiene todo centralizado, y mejora la relación con los clientes. En este caso es porque podemos tener centralizadas las facturas y pagar a tiempo y que no se venzan. Otro de los tipos de sistemas más comunes son los sistemas SaaS. Un sistema SaaS es el software como servicio. Permite a los usuarios conectarse a aplicaciones basadas en la nube a través de Internet y usarlas. Algunos ejemplos comunes son el correo electrónico, calendarios, herramientas de ofimática, etc. Y algunos de los sistemas SaaS son Spotify, Gmail, Mailchimp, Netflix, Dropbox, Google Drive, etc. Las características de los SaaS son: los servicios están en servidores externos, es decir, no están nunca en tu computadora, no es necesario instalar nada, y las actualizaciones se hacen automáticamente, es decir, ustedes recargan la página y van a tener la actualización, no es necesario que hagan una acción como tal. Existe una suscripción fija que incluye herramientas contratadas, ustedes siempre van a poder saber qué parte del servicio están contratando y qué incluye. Es compatible con muchos dispositivos, tienen múltiples servidores y respaldos en la nube automáticos, es decir, ustedes no se tienen que preocupar nunca porque se perdió la información siempre tiene que estar. El pago basado en el uso que se le da al servicio, acá el ejemplo más claro es Gmail, ustedes pueden tener el almacenamiento gratis, que es el que trae, o después pueden pagar 100 gigas, 1 tera, etc. Y de acuerdo a lo que necesiten es lo que pagan. Y está al alcance de todo tipo de negocios, es decir, los sistemas SaaS, por lo general, todas las pymes y negocios grandes las consumen de alguna manera. Pueden ser solo el email o un Dropbox o cualquiera de los servicios, pero alguna consumen. Por acá me preguntan, entonces Salesforce es un SaaS también. Sí, Salesforce es un SaaS. O sea, si bien también, o sea, es un sistema de ERP, está dentro de la categoría de SaaS porque está 100% en la nube. Anteriormente, SAP no estaba en la nube, era físico. Entonces, ahora ya migraron a la nube, así que ahora también SAP puede ser un sistema SaaS, que sería el SAP Ohana. Es como una versión nueva. Bueno, ahora vamos con lo jugoso de hoy, que es las preguntas, no es que lo anterior no haya sido jugoso, pero estas son las preguntas más frecuentes en las entrevistas. La primera pregunta, que es lo primero que tienen que saber, es ¿qué tipo de pruebas hacen? Esto lo estuvimos viendo en el resto de las clases, vimos que hay pruebas funcionales y no funcionales. Como todos van a aplicar ahora como QA Juniors, tienen que arrancar por las pruebas funcionales nada más, y no mencionen o no digan que automatizan, sino que están aprendiendo a automatizar, ya que automation es bastante más amplio y lo que aprendieron a hacer es nada más una demostración de lo que pueden hacer. Entonces, hasta que tengan muy claro toda la teoría de automation, no mencionen como que tienen experiencia o que saben hacer esas pruebas, sino menciónenlo como que lo están estudiando. ¿Y en qué tipo de pruebas hacen? Entonces, vamos a quedar en que vamos a decir las funcionales y vamos a mencionar cada una. Regresión, integración, etc. ¿Cuándo se hace una regresión? Esta pregunta es súper importante que lo tengan claro. Una regresión se hace cuando la versión ya está estable, es decir, el sistema
ya no tiene más cambios de lógica planificados. Y los errores bloqueantes de alta y de media fueron solucionados. Solo puede tener errores de baja para poder regresionar ya esa funcionalidad. De lo contrario, estamos siguiendo haciendo pruebas unitarias o de integración, hasta que la funcionalidad quede estable. La regresión se hace siempre que se haga cualquier cambio en el sistema. Es decir, agregaron algo nuevo, modificaron algo que estaba o arreglaron algún issue. Entonces regresionamos la funcionalidad completa para saber que no se daña nada más con ese cambio en el código. Luego van a tener una pregunta muy particular, que es, ¿cuáles son las diferencias entre pruebas para web y mobile? Lo cual no hay pruebas, o sea, una categoría de pruebas específicas para uno o para el otro, sino más bien como escenarios de pruebas que creamos depende de la ocasión. Por ejemplo, como pruebas particulares adicionales a las que se hacen en web, que deberíamos hacer en mobile, serían pruebas interrumpiendo los servicios, cortando la conexión, interrumpiendo porque llegan notificaciones al celular. Y estas pruebas, si bien son bastante complicadas de reproducir en móvil, o sea, porque casualidad que cuando esté ejecutando cierta acción les llegue una notificación es bastante difícil, tenemos herramientas que nos ayudan a esto. Están Charles Proxy, que es un proxy que se conecta a su celular, y con eso ustedes obtienen toda la respuesta del servicio y pueden obligarlo a que haga lo que ustedes necesitan. Es decir, pueden, la función se llama mock, pueden sobreescribir el servicio y cuando ustedes lo vuelven a ejecutar, como está conectado a este programa, va a hacer lo que ustedes le condicionaron a hacer. Y así realizan estas pruebas. Estas pruebas no se preocupen mucho del cómo hacerlas ahora, porque en cada sistema tiene una manera particular de hacerlas y se lo van a enseñar en su primera semana de trabajo. Otra de las preguntas, pero está bueno que sepan con qué tipo de herramientas se hacen para que cuando les pregunten las diferencias puedan decirlas. Otra de las preguntas que va fijo sí o sí es ¿cuáles son los campos para la escritura de casos de prueba? Y acá espero que me los escriban ustedes y los leo. Vamos a arrancar por el título. Sigamos. Escenario, datos, pasos, precondiciones, resultado esperado, resultado obtenido, versión, ambiente, criticidad, excelente. Y la evidencia, por supuesto. Disculpen, ese es el caso prueba. Ahora, para el reporte de errores, arranco por la evidencia, que es lo más importante, el título, los pasos, ¿y cuáles me faltarían? Si es funcional o no funcional, era del caso de prueba. En el reporte de errores, criticidad, resultados, precondiciones, severidad, versión, excelente. Otra pregunta de las teóricas que es muy frecuente es si conocen Scrum, si han trabajado con Scrum, y si dicen que lo conocen, les van a preguntar que les nombren o decir que les nombren las ceremonias de Scrum. Las ceremonias de Scrum son 5 y son la planning, los leo. Claro, el sprint planning, la daily, la retrospectiva, que se hace al final, y nos está faltando la demo. La demo es la demostración de lo que hicimos, bien sea al product owner o a quien corresponda. Otra de las preguntas es, ¿dónde se ven los requerimientos? Y nosotros acá en el Bootcamp utilizamos Jira. Entonces vamos a decir que los requerimientos los vemos en Jira como tickets. Y pueden ser historias, épicas o tareas. También acá les coloco la marca que usen porque como Jira puede ser Azure o cualquier otra marca de gestión de ticket que utilicen. ¿Dónde se escriben los casos de prueba? Si usan Jira, están dos suites que son Zephyr y Ray, que son una especie de plugin, es decir, está integrado a Jira, pero se paga aparte.
que son para la escritura de casos de prueba, y esto les genera reportes y les hace tener un orden con carpetas, etc. Si utilizan Azure o cualquier otra herramienta, no hay plugin, sino que ya está integrado dentro de la herramienta. Otra pregunta muy común es ¿dónde se quedan los errores? Y los errores se quedan siempre como un ticket, que va a ser una subtarea de tipo error o de tipo bug, que sale de la historia. El mencionar que sale de la historia es súper importante para que se entienda que lleva un orden, porque si ustedes crean tickets sueltos, es difícil llevar el orden de la historia para ver si puede estar aprobada o si todavía tiene errores para no aprobarla y que no salga a producción. Ahora vamos un poquito con las preguntas técnicas. Y acá, si no se entiende, me preguntan porque esto no lo hemos visto aún. Les van a estar preguntando qué son los microservicios. Los microservicios es una arquitectura, es una aproximación para el desarrollo de software que consiste en construir una aplicación como un conjunto de pequeños servicios, los cuales se ejecutan en su propio proceso y se comunican con mecanismos ligeros. Este concepto de microservicios tenemos unos 10 años utilizándolos. Antes, los sistemas tenían un solo servicio, es decir, eran monolíticos. ¿Qué quiere decir esto? Que si una parte del sistema fallaba, todo el sistema estaba abajo, no se podía utilizar nada. Ahora estamos haciendo los sistemas con microservicios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pequeños servicios que hacen procesos diferentes para que no interfieran el uno con el otro. Es decir, si ustedes en la aplicación del banco no les funciona la acción de sacar un préstamo personal, pero pueden transferir. Eso quiere decir que la aplicación del banco está hecha con microservicios. Si fuera un monolítico, si no funcionara la opción de sacar un préstamo personal, tampoco funcionara la opción de transferir. Y luego de los microservicios, que hay un millón de tipos diferentes, hay uno que es el más popular, que son las APIs. Las APIs es un tipo de microservicio y es la interfaz de programación de aplicaciones, conocida también por la sigla API, que es Application Programming Interface. Es un conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizada por otro software como una capa de abstracción. ¿Esto qué quiere decir? Que las API tienen una arquitectura o una estructura específica, por eso son llamadas APIs. De lo contrario, serían microservicios. Y tienen un protocolo y una estructura que vamos a ir viendo poco a poco. Luego, dentro de los microservicios, tenemos también los web services. Un web service facilita un servicio a través de Internet, que trata de una interfaz mediante la que dos máquinas o aplicaciones se comunican entre sí. La tecnología se caracteriza por estos dos rasgos. Es multiplataforma, cliente y servidor no tienen por qué contar con la misma configuración para comunicarse. Es decir, ¿qué es un web service? Que yo me pueda comunicar con la página del gobierno de la ciudad desde una Mac, desde un Windows, desde el celular. Es decir, yo estoy consumiendo ese servicio desde cual sea mi configuración final del dispositivo. Y luego, dentro de los tipos de web service, tenemos los más famosos, que son REST y SOAP. Hay un millón más, pero estos son los más utilizados. La transferencia de estado representacional, REST, es un conjunto de principios arquitectónicos, mientras que el protocolo simple de acceso a objetos, SOAP, es un protocolo oficial, cuyo mantenimiento está a cargo del consorcio World Wide Web. ¿Qué quiere decir esto? REST es un conjunto de principios arquitectónicos, es decir, cualquier persona lo puede utilizar. No, en REST no manda a nadie. Es como una serie de buenas prácticas, como quien dice, por decirlo fácilmente. Pero SOAP es una marca. Es decir, SOAP, el único que puede hacer un cambio en SOAP es esta institución. Nadie más puede aportar a SOAP. Yo puedo aportar a REST si quiero. Es decir, puedo inventarme algo que funcione y subirlo, y es open source. Es gratis subirlo. En cambio, SOAP me puedo inventar lo que me dé la gana y no lo puedo subir porque no lo tengo permitido. Tendría que presentárselo a esta empresa y que esta empresa me lo apruebe y lo suban ellos. Ahora, la principal diferencia es que SOAP es un protocolo y REST no lo es. Esto es lo que les comentaba. En REST podemos aportar, en SOAP es como está.
Y otra característica para que tengan en cuenta es, en los bancos, los servicios internos van por SOA. Al no ser un protocolo, o sea, al ser un protocolo que está regulado por esta institución, genera cierta seguridad y cierto soporte que en las instituciones financieras y bancarias conviene más usarlo, porque es más difícil que lo hackeen o que tenga debilidades. Pero también es poco accesible, es decir, se pueden hacer muchas menos cosas que con REST. Ahora vamos a enfocarnos en las API REST, que son las más utilizadas. Las API REST significan que son métodos HTTP, es decir, los protocolos con los que navegamos en la web más famosos actualmente. Los métodos HTTP permiten comunicar al servidor lo que se quiere realizar con un resource bajo una URL, es decir, bajo el link ustedes pueden comunicar lo que necesiten al servidor. Es la comunicación entre la página web y el servidor. Y algunos de los métodos más importantes en HTTP que se utilizan, métodos es el código mediante el cual nosotros le pasamos información a ese protocolo para que haga lo que queremos que haga. Entonces, uno de los más utilizados es POST, que vendría a ser igual a un insert en una base de datos. Es decir, un insert en SQL sería lo mismo que un POST en API REST. Un GET sería, es decir, en un POST estamos ingresando información. En un GET estamos visualizando información, es decir, consultando la información que ya tenemos. Entonces sería igual a un SELECT. Tenemos PUT, que PUT es pisar información que ya está, o datear información que ya está. Y delete, que es borrar. Para las API REST, para conseguir los errores, por lo general tenemos que visualizarlos. Si no tenemos acceso al web service, vamos a tener siempre acceso a algún log. Y un log es el historial o grabación secuencial en un archivo o base de datos de todos los acontecimientos que afectan a un proceso en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener como un historial de todas las llamadas a las APIs que se están haciendo. Y cuando pase algo van a tener algún código de error, que puede ser alguno de estos. Hay muchísimos más, pero estos son los más usados. Cuando vean algún código de error, de ahora en adelante, cuando alguna página no les haga o les den algún error, con estos códigos de error ustedes van a poder entender qué está pasando con esa página. Y vamos a verlos rapidito, más o menos qué puede significar cada uno. Un 400 BAT request no se está pudiendo, o sea, está crasheando por algún motivo, no se puede comunicar por algún motivo, no sabemos por qué. 401 es que no tenemos permiso, es decir, como cuando están intentando acceder al video de YouTube y yo no les he dado permiso, eso sería un 401. Luego, el 403 es bastante similar al 401, pero es cuando pueden ingresar al sistema, pero no tienen acceso exactamente a ese archivo o documento. Es decir, si tuviéramos una carpeta compartida en Drive y dentro hubiera archivos, ustedes tienen el 401 es que no tienen acceso directamente a la carpeta, pero el 403 es que tienen acceso a la carpeta, pero no tienen acceso al archivo dentro de la carpeta. Luego tenemos un 404, que es que no lo encuentra. Esto normalmente pasa cuando se hace algún cambio en la URL donde tiene que redirigir eso y no se actualizó, entonces estoy redirigiendo a una URL que ya no existe. Tenemos el 408, que es se está tardando mucho y por eso fallo, o sea, es como que ante la duda de si nos hackean, mejor fallo. Luego tenemos el 410, que es un GON, que es muy similar al 403. Tenemos el 500, que es un error del servidor. El servidor tiene problemas de cualquier tipo, no es nuestro problema, es nada más para que la aplicación de nosotros nos devuelva este error y saber que no es problema de nosotros. Y el 502, puerta de enlace mal, es cuando se cambia de puerta de enlace o se cambia de URL y no está pudiendo acceder al servidor por algún motivo. Falta alguna configuración o parámetro. De acá de las APIs, ¿tienen dudas o esta información que leímos se quedó clara? Es bastante teoría, esto es más que nada leerlo y leerlo hasta aprendérselo. La diferencia entre el 410
y 403. No hay una diferencia muy clara que te pueda decir que me vayas a entender ahorita, André. Esto es, o sea, es error en algún permiso para ingresar. Igual estos errores que ustedes vean, ustedes vieron el error en el log y ahora levantan el ticket y ponen el error que encontraron. Si fuera un error de o de autorización, ya saben qué hacer, es decir, bueno, lo que me falta es autorización. Pero si son los demás, por lo general son errores de comunicación con el servidor, así que lo reportamos y lo va a resolver otro equipo. Entre las preguntas, ahora vamos con las preguntas, o seguimos con las preguntas técnicas, y una de las preguntas muy frecuentes es, ¿cuándo automatizar? No importa que ya mencionamos que todavía no automatizan, esta teoría debería estar clara, y es cuando el testing manual está maduro, es decir, ya se hizo todo el testing manual y no quedan cosas nuevas por testear, y la funcionalidad ya está estable, tenemos un conjunto de casos de prueba definidos. Si no tenemos casos de prueba definidos, es difícil automatizar porque estamos como corriendo en círculos y no estamos teniendo una visión clara de qué es lo mandatorio para poderlo automatizar. Cuando la funcionalidad está estable, cuando los proyectos son de medio a larga duración, es decir, si es un proyecto de 6 meses, no vale la pena automatizar porque cuando estén en el mes 4 recién van a arrancar a automatizar para que les dure 2 meses. Y también conviene cuando la combinatoria de datos es abundante. Es decir, tienen un montón, o sea, el flujo es el mismo, pero tienen un montón de datos diferentes. Como por ejemplo, en las aplicaciones de delivery que tienen que probar con productos con peso, sin peso, con diferentes opciones, como por ejemplo, si tiene topping o no tiene topping, las frutas que son por peso o cuando son por cantidad. O sea, en ese caso, como son muchas combinaciones, conviene muchísimo automatizar y no perder tanto tiempo con los casos manuales. Y algo que también hay que tener bien claro de cuándo no automatizar para no gastar dinero que no vamos a aprovechar es cuando la aplicación se encuentra bajo cambios frecuentes y cuando los proyectos son cortos o de una interacción. Interacción, quedamos que es en el sprint, o sea, es un sprint, el tiempo que dura un sprint. Pero también puede ser un mes, 2 meses, lo que se defina en el proyecto. Luego, entre las preguntas también frecuentes técnicas que son de automation, les van a estar preguntando mucho por qué es POM o si lo conocen. Y POM es Page Object Model. Es un patrón de diseño donde las páginas de nuestra aplicación se representan como clases. Los diversos elementos de la página se definen como variables en la clase y todas las interacciones de usuario posibles se pueden implementar como funciones en la clase. Esto apréndanselo, ya que son cualidades de esta arquitectura o de esta manera de trabajo, de esta buena práctica de trabajo. Y también les van a estar preguntando cuáles son las buenas prácticas para automation, que la primera buena práctica es cumplir con esto, con POM. Luego es flexibilidad, es decir, tiene que estar bien hechos los casos para poder hacerles cambios y que se entienda y no tener que hacer el caso de cero. Tienen que ser robustos, es decir, la lógica del caso debe ser capaz de finalizar y dejar el estado del equipo de ejecución estable y listo para continuar con un nuevo caso de prueba. ¿Qué quiere decir esto? Si el caso de prueba va de agregar productos al carrito y validar que que en el checkout se vea correctamente la contabilización de esta suma de estos productos, y ahí termina el caso de prueba, yo no puedo dejarlo hasta ahí. Yo tengo que dejarlo hasta vaciar carrito y volver al inicio. O sea, tengo que agregarle los pasos al caso de prueba automatizado de vaciar carrito y volver al inicio para que el siguiente caso de prueba pueda arrancar sin ningún problema. Porque si yo lo dejo hasta ahí, cuando el siguiente caso de prueba arranca, va a arrancar intentando meter productos al carrito y resulta que estamos en el checkout y no va a poder. Entonces va a fallar. Y por último, vamos a repasar un poquito el flujo de trabajo del que estuvimos hablando y con el que estuvimos trabajando en el bootcamp. Y acá yo les redacté más o menos como una historia para que se la puedan estudiar en primera persona y poder entender en qué parte están ubicados ustedes. Coloqué la lista funcional o el que define las tareas en este color que es el amarillo.
Y les menciono algunos de los puestos, como puede ser llamado ese puesto, esa posición, que puede ser en las metodologías tradicionales, analista funcional, o en las metodologías ágiles, Product Owner o Business Analyst. Y contamos, hay un analista funcional o owner que se reúne con el cliente, escribe las historias de usuario, se asigna, es decir, esta misma persona las asigna, mientras desarrollo programa, QA, o sea, nosotros, escribimos los casos de prueba, cuando el desarrollo, termina el desarrollo, nos pone el ticket en ready for QA o listo para QA, y QA, o sea, nosotros iniciamos a ejecutar los casos de prueba. Si hay algún error, se reporta el ticket en tipo de bug y le avisamos por el chat al desarrollador, y en la historia que estábamos probando la asignamos de nuevo al desarrollador. Y esta historia la pondríamos de nuevo en tareas por hacer o to do. Cuando nos resuelven los errores reportados, entonces nosotros, QA, probamos de nuevo toda la funcionalidad y se aprueba si está todo bien. Acá, obvio, adáctenlo a sus palabras o como lo quieran decir, pero es el flujo básico de cómo se trabaja. Después pueden haber más idas y vueltas, o capaz no se le consulta al owner todas las preguntas, sino que tenemos un PM también. Pero esto sería la mínima cantidad de roles con las que se puede trabajar en un equipo. Así que bueno, hasta acá es la clase de hoy. Fue un montoncísimo de información. Estas diapositivas se las voy a dejar en el bootcamp en la academia, es decir, en la lección en la academia, para que las tengan y se las puedan estudiar cada vez que tengan pruebas o entrevistas. Y quedo a disposición cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches.